Las extorsiones en fin de año es el tema que estaremos abordando a continuación con Julio Talamonti. Este tema surge precisamente por las constantes amenazas que reciben los pilotos del transporte público, y no solo los pilotos, también los tenderos y en este caso dueños de diferentes negocios. Veamos cómo es la modalidad de operar de los pandilleros y qué estarán haciendo las autoridades para contrarrestar estas malas acciones. Julio Talamonti, bienvenido. Talamonti, buenas tardes, bienvenido al tema de hoy. Cuéntanos, Talamonti, bajo tu punto de vista de analista experto en seguridad, lo de las extorsiones es difícil porque se incrementa en fin de año, ¿no es cierto? Es correcto, Alejandra, Andri, muy buena tarde para ustedes y a usted que nos hace esa gran favor y que estamos contentos que todas las noches acá nos tenga en sintonía en TN23. Gracias. Sí, les digo algo, estadísticamente la extorsión, el hecho y fenómeno criminal que en Guatemala no desciende. Fíjense ustedes cómo es esto. La tasa de homicidios en los últimos 6 años ha descendido 2.2 puntos porcentuales por cada 100,000 habitantes. Pero les traigo la siguiente estadística para que iniciemos este análisis. Este año, estamos hablando del año 2018, más de 800 denuncias en el tema de extorsión en el Ministerio Público y una tasa que supera las 50 denuncias de extorsión por cada 100,000 habitantes. ¿Qué les parece? 50 denuncias de extorsión por cada 100,000 habitantes. Vamos a ver, Julio Talamonti, vamos a hacer esta operación matemática. Correcto. Entonces, cada 2,000 personas hay una que está extorsionada. Cada 2,000 personas, una extorsionada. Esto es lamentable, esto es grande, Talamonti, es una cifra pues ya de respeto, ¿no? Y es una cifra únicamente registrada, porque aparte está esa cifra gris o esa cifra negra de las personas que deciden no denunciar. Y ustedes lo decían, Andrea y Alejandra, esta época de fin de año es la época en la cual aumenta el comercio, aumenta la alegría, aumenta el hecho de que las personas cargan plata para poder invertir o gastar, como le querramos llamar, pero también aumenta el fenómeno del hecho extorsivo. Tanto es así que ya lo hablamos acá en este espacio, por ejemplo, con el tema del bono, entre comillas, bono navideño para el tema del transporte. Pero no hay tienda, no hay negocio, no hay sector que no sea extorsionado. Y de esa cuenta, entre otras cosas, por ese fenómeno criminal y algunas otras faltas de planificación, es que en Guatemala tenemos otra estadística que también es de miedo, Andrea y Alejandra. De cada empresa, que realmente en derecho se conoce como sociedad mercantil, que apertura en este año, por ejemplo, van a faltar menos de 2 años para que quiebre, porque no va a aguantar el fenómeno extorsivo ante la carga de lo que tiene que pagar. Perdón, Talamonti, no dijiste cuántas empresas, digamos, abren en el registro mercantil. El día de hoy empiezan a funcionar. ¿Y de cuántas empresas espera que la tendencia de la quiebra se dé en 2 años? Sí, tienes tu razón. Muchas gracias por eso, Andri. Más del 90%, de las sociedades mercantiles, conocidas como empresas, en menos de 2 años quiebran. No aguantan realmente con esa carga impositiva tan grande, que por cierto después se le traslada al usuario. Julio Talamonti, supongamos un escenario. Andri decide abrir un negocio. Así es. Lo pone en una zona, es una tienda, pongámosle nombre, es una tienda. Él decide poner este negocio, pero al mes es extorsionado. ¿Cómo se da cuenta él que está siendo extorsionado? ¿Cuál es la forma exacta de operar de estas personas y qué debe hacer él en ese momento? Vean cómo es esto de importante, Alejandra. El fenómeno de la extorsión en Guatemala fue mutando también, como lo es casi todo fenómeno delictivo y criminal. Al principio la extorsión era una simple llamada al azar con la cual tú colgabas y no contestabas durante 2 o 3 días y dejaban de molestarte y buscaban a otra persona. Ahora no, esto ya se ha personificado, y es decir, te escogen a ti como empresario, grande o mediano o pequeño, y te llevan un teléfono celular, y aquí se utilizan menores y mujeres precisamente para entregar ese teléfono. Si no lo quieres recibir, al final de cuentas ya te mandan un mensaje de otra forma. La cosa es que te empiezan a pedir una cantidad semanal. Si tú no lo pagas, la forma en que ellos tienen de presionarte es atacando el negocio y muchas veces, lamentablemente, quitándole la vida a dueños o a quienes lo atienden. Talamonti, aquí la situación sería entonces, si nos ponemos a pensar cuál podría ser una posible solución, es que la pena para los menores de edad que cometen sicariato, que asesinan a otro, debería ser, digamos que más rigurosa, pero desde menos años, tal vez 14, 15 años de edad, juzgarlos ya como adultos. ¿Crees que eso vendría a paliar un poco la situación? Porque son los que utilizan para sicariato, ¿no? En este momento eso es necesario y sobre todo quiero destacar algo que has dicho en este momento, André. Se da
da usted cuenta, estimado televidente de Todo Noticias, cómo la extorsión, que es un fenómeno criminal que causa tanto terror, va ligada de la mano completamente con otro que es el sicariato? Entonces sí, ya es una necesidad la reforma a la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. ¿Para qué? Para endurecer las penas y sobre todo para que estas penas se impongan a personas cada vez de menor edad, porque lamentablemente las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, particularmente las maras, están utilizando cada vez personas más jóvenes. Pero ojo, ¿pero por qué no se da, Talamonti? Porque ahora están los imitadores, perdona. No, claro, los imitadores, pero sí. ¿Por qué no se da esa reforma? Perdón, yo sé que Alejandra quiere hablar, pero ¿por qué no se da esa reforma? ¿Qué es lo que nos frena, Talamonti? Lo que nos frena es la falta de voluntad, falta de interés. Esto tiene que discutirse obviamente a nivel del Congreso de la República y hasta ahí hay varias reformas, es decir, hay que reconocer que hay varios diputados y varias bancadas que han tratado de presentar este proyecto de reformas, pero nos encontramos con los famosos defensores de los derechos humanos que dicen que son defensores de los derechos de la niñez. Qué bueno, hay que defender los derechos humanos, pero también defiendan los derechos de las personas que son las víctimas, los derechos de las personas que están siendo extorsionadas, los derechos de las personas que han muerto por este fenómeno criminal. Julio Talamonti, ¿cuáles son las penas por extorsión? No solo en menores de edad, sino en personas adultas. ¿Cuánto tiempo es el que ellos deberían de purgar en la cárcel al momento de ser condenados? Una muy interesante pregunta, Alejandra, porque en el tema de los menores, como tú sabes, al ser inimputables, no se les puede aplicar una sanción, como se llama en tema de menores, de hasta 6 años, lo cual es muy poco, definitivamente. Y en el tema de los mayores de edad, la cosa también desilusiona bastante. Cuando tú encuentras que la pena por el delito tan grave, el principal de los delitos que se está cometiendo ahora en Guatemala, el que de verdad nos tiene de rodillas, va entre 15 a 25 años. Todavía termina siendo una pena bastante pequeña con relación a lo grave de este fenómeno. Hoy por hoy, el fenómeno de la extorsión es el que más se comete en Guatemala, ya sea por extorsionadores propiamente dicho o por estos imitadores de mareros que se hacen llamar también así, imitadores de extorsionistas. Julio Talamonti, me llama la atención este tema, porque ¿a dónde van a parar las extorsiones? Son cantidades fuertes de dinero y sabemos que funcionan como una red. Hay un líder, luego hay otras personas que se dedican al cobro, a dejar los teléfonos, en fin, este dinero se distribuye. Pero recordemos, usted se recuerda con el tema del volcán de Fuego, el pasado 3 de junio hubo una donación que realiza el barrio 18. Así es. En este caso para apoyar a las víctimas. ¿Cuál es el fin de la extorsión? ¿A dónde va a parar? Porque evidentemente no siempre termina en una obra social. ¿Y con qué intención lo hacen en esa ocasión? Hoy por hoy recordemos una situación, Alejandra, con esta interesante pregunta que tú haces. La extorsión es la principal fuente de financiamiento de la estructura criminal conocido como Mara o pandilla en Guatemala y en el Triángulo Norte. Así que para ellos el tema de la extorsión es cada vez más importante, más fuerte, se fortalecen, porque ahí es donde tienen todos los recursos. ¿Recursos para qué? Para comprar armas, para comprar licor, para comprar droga, para darse toda la vida que ellos necesitan en esa vida tan extraña, que ustedes saben es la del pandillero, en la cual ellos tienen siempre bien en su mente que la vida loca, cárcel, hospital o cementerio les espera en cualquier momento. Y por eso, los 20,000, por ejemplo, si es del fenómeno extorsivo que hicieron el día de hoy, los 20,000 hay que gastarse hoy, porque mañana no saben si van a estar vivos. Bueno, difícil la situación, Julio Talamonti, difícil la situación, estimados televidentes. ¿Cuál es tu conclusión al tema de hoy, Talamonti, que extorsiones en fin de año se incrementan? Ese es el tema que estamos planteando. Y quizá agregar algunas recomendaciones para las personas que están siendo precisamente en este momento víctimas de la extorsión, que están reuniendo el dinero para poderlo entregar mañana, para entregarlo más tarde, para entregarlo el viernes. Correcto. ¿Qué recomendaciones les da usted a estas personas que a diario son víctimas, que ni siquiera pueden dormir en paz por el tema de la extorsión? Definitivamente, porque esto da miedo. Andrea, Alejandra, la mejor recomendación siempre va a ser el hecho de que ante cualquier fenómeno criminal, y no menos uno tan grave como el de la extorsión, se dé la denuncia. ¿Por qué hay tantas denuncias? 50 por cada 100,000 habitantes. Porque la población también está empezando a encontrar confianza en sus autoridades, que han estado investigando y tratando de combatir y de desestructurar precisamente a estas organizaciones que se dedican a la extorsión. Pero lo mejor que se puede hacer al final de cuentas, siempre valorando cualquier cosa antes que nada, que va a ser la vida ante cualquier bien material, es, ojalá que si a usted le pasa, esperemos que no, interponga la denuncia pertinente y trate de confiar en las autoridades. Y la última recomendación a las autoridades: hay que seguir fortaleciendo el sistema de inteligencia para prevenir este fenómeno y
se debe de seguir fortaleciendo también no solo la parte penal en cuanto a las reformas legales correspondientes, sino la verdadera persecución a estas estructuras y el llamado a los jueces y a los fiscales para que se impongan las penas más duras. Gracias, Julio Talamonti, por estar con nosotros y compartir estas recomendaciones nuevamente a la población guatemalteca, que recobre la confianza con las autoridades y que pongan la denuncia. Es tan importante que denunciemos. Eventualmente uno pensará, bueno, pero la van a activar y nunca me van a contactar, no va a pasar nada solo para contarlo, pero no es así. Realmente le pueden dar seguimiento, pero es importante que usted denuncie. Debemos de dar un paso y hacerlo seguros de que realmente las autoridades le darán seguimiento a nuestra denuncia. Bueno, Julio Talamonti, muchas gracias. Vamos a continuar aquí en Todo Noticias con los temas de la jornada. Gracias.